Sean todos bienvenidos a un nuevo video tutorial de Aula Más. A continuación estudiaremos las reglas de Kirchhoff en circuitos eléctricos. Bueno, las reglas de Kirchhoff son dos reglas sencillas que se basan en la conservación de la carga y la conservación de la energía en un circuito. Antes de mencionarlas, es importante indicar lo siguiente. Estas reglas permiten analizar circuitos complejos, ya que los circuitos sencillos se pueden analizar utilizando la ley de Ohm, que ya hemos visto en lecciones previas, y las combinaciones en serie y en paralelo. Hay que tener en cuenta que es muy frecuente encontrar que no es posible reducir un circuito complejo a un solo circuito cerrado o simple o equivalente, como lo hemos hecho en otras lecciones. Y ahí es donde son muy importantes las reglas de Kirchhoff, que nos permiten determinar valores de corriente o de voltaje para estos circuitos complejos que no podemos reducir fácilmente a un circuito equivalente. Bueno, la primera regla de Kirchhoff, que también se les suele llamar leyes de Kirchhoff, es la ley de conservación de la carga, y esa nos dice que la suma de las corrientes que llegan a cualquier nodo o unión es igual a la suma de las corrientes que salen de él. En otras palabras, si tenemos en un circuito que hay un punto en el cual una corriente que llega a dicho punto, digamos una corriente I sub 1, se separa en otras dos corrientes, una denominada I sub 2 y otra denominada I sub 3, entonces, ¿qué nos dice esta primera ley? Que la carga I que llega a dicho punto o nodo va a ser igual entonces a la suma de las cargas en las cuales se divide. Por tanto, en este caso, I sub 1 va a ser igual a I sub 2 más I sub 3. Se sigue conservando la carga. De igual forma, si en un circuito dos corrientes llegan a un mismo nodo o punto de unión, digamos una carga I sub 1 y otra carga I sub 2, cuando llegan a dicho punto, la corriente que se genera a partir de ellas va a ser igual a la suma de estas, es decir, I sub 1 más I sub 2 va a ser igual a I sub 3. E incluso si tuviéramos, o si se diera el caso que a un nodo o punto llegaran tres corrientes, una corriente I sub 1, una corriente I sub 2 y una corriente I sub 3, para formar la corriente I4, entonces I4 va a ser igual a I1 más I2 más I3 y así sucesivamente. Lo importante aquí es entender entonces que la carga siempre se va a conservar, siempre que se llegue a un punto o nodo, se debe analizar si esa carga se divide en otras o si en ella convergen otras cargas. En este caso podemos decir intensidades de corriente, forma específica. Sobre la segunda ley, esta nos dice, bueno, que es la ley de conservación de la energía, y enuncia que la suma de las diferencias de potencial o voltajes a través de una trayectoria cerrada de un circuito debe ser cero. Bueno, para entender esta segunda ley o regla de Kirchhoff, debemos analizar estos circuitos que podemos considerar simples, pero son necesarios para entender esa idea que nos plasma Kirchhoff en su segunda ley o regla. Primero que todo, aquí tenemos tres circuitos y podemos ver que el primer circuito podemos decir que tiene una sola malla o trayectoria cerrada. ¿Cómo la podemos indicar? Podemos ubicar aquí unos puntos y decir que ese es el punto A, el punto B, el punto C y el punto D. Entonces aquí eso lo llamaríamos como malla de acuerdo a una trayectoria de corriente que asumamos que la corriente fluye o el flujo de carga es en este sentido, en el sentido de las manecillas del reloj. Entonces decimos que esta malla va a ser la malla A, B, C, D y otra vez A. ¿Por qué? Porque este flujo de corriente va a estar haciendo este movimiento, un movimiento circular. Entonces se indica la malla o trayectoria cerrada de acuerdo a los puntos que recorre ese flujo de carga o flujo de corriente. Listo, eso es lo que se llama una trayectoria cerrada. Entonces, cuando determinemos las diferencias de potencial o caída a través de una trayectoria cerrada,
en un circuito, esta debe ser cero. Es decir, cuando sumemos las diferentes caídas de potencial o voltaje a lo largo de la trayectoria, la suma de todas estas nos debe dar cero. Ya si por ejemplo tenemos un circuito con dos trayectorias cerradas o mallas, podemos indicar ese como A, ese punto como A, el otro como B, este como C y ese otro punto como D. Vemos que aquí tenemos una malla similar a la del primer circuito, pero expandimos nuestra notación y este va a ser el punto E y este va a ser el punto F. Entonces, además de la malla que indicamos anteriormente, ya tenemos otra malla o trayectoria cerrada, que sería la malla BEFC, si suponemos que el flujo de corriente o de carga es en el sentido de las manecillas del reloj. Entonces indiquemos esa trayectoria cerrada o malla como la malla BEFCB, B, E, F, C y D. Y asimismo, aquí hay una tercera malla o trayectoria cerrada, que sería tomando, ya lo vamos a escribir, como si el flujo de carga fuera en una sola trayectoria cerrada, o sea, como combinando estas dos trayectorias cerradas. Entonces nos daría la malla A, E, F, D y A. Vemos que aquí podemos suprimir los puntos B y C porque quedan en medio de la línea que une los puntos A y E. Si analizamos el circuito como si fuera una sola trayectoria cerrada, una sola malla. De igual forma, para el circuito con tres trayectorias cerradas, podemos ver que efectuamos una notación similar. Tenemos las mallas A, B, C, D, A, B, E, F, C, B. Podemos también sacar una trayectoria conjunta y decir que tenemos la malla o trayectoria cerrada A, E, F, D. Y también aquí tenemos una tercera malla simple que sería la malla o trayectoria cerrada E, G, H, F y E. Aquí lo más importante es aprender a identificar un poco cuáles son esas trayectorias cerradas, ¿listo? O esas mallas, donde vamos a suponer que el flujo de carga va a ser constante, ¿listo? Eso es lo más importante por ahora. Y que en cada trayectoria cerrada sea simple o ya compuesta o conjunta, porque aquí también podemos sacar una malla conjunta donde suponemos un flujo de carga a través de ella. Siempre la suma de diferencias de potencial o voltaje va a ser igual a cero. Eso igual lo veremos con más detalle en los ejemplos. Algo adicional a esta segunda ley o regla es que una carga que se mueve a través de una trayectoria cerrada o una malla, es decir, que sale de un punto y llega al mismo punto, como lo hemos hecho con las mallas. Por ejemplo, en el primer circuito, una carga que se mueva desde el punto A, pase por el punto B, llegue al punto C, luego al D y regrese al A, va a ganar tanta energía como la que va a perder. Y ahí es donde se habla de la ley de conservación de la energía para una trayectoria cerrada a través de la cual se mueve una carga. Bueno, y es muy importante aclarar que la ley de conservación de la carga o primera regla de Kirchhoff la utilizamos en lecciones previas para analizar resistencias equivalentes. Entonces ya estamos algo familiarizados con ella. Sin embargo, la segunda ley, que es la ley de conservación de la energía, es nueva para nuestros propósitos de estudio en la presente lección. Es muy importante tener en cuenta las siguientes consideraciones respecto de la energía de una carga. La primera de ellas es que la energía de la carga puede disminuir en la forma de una caída de potencial o voltaje a través de una resistencia, es decir, la energía de la carga eléctrica que pasa o se mueve a lo largo de una trayectoria cerrada puede disminuir cuando pasa a través de una resistencia en la forma de voltaje, es decir, voltaje es igual a menos I por la resistencia, menos la intensidad de corriente por la resistencia.
Por eso se habla de caída de potencial o voltaje cada vez que una corriente pasa a través de una resistencia. O sea, puede ocurrir una disminución de la carga, Bueno, y la segunda consideración, pues la relacionamos con que la energía de la carga puede disminuirse cuando se invierte una corriente a través de una FEN. ¿Cómo así? Por ejemplo, si tenemos el hecho de que cargamos una batería en vez de utilizar la energía que genera dicha batería, entonces estamos invirtiendo la corriente, porque el flujo natural es que utilizamos, por ejemplo, una pila para un control remoto, para un dispositivo que la requiera, pero ¿qué tal si en vez de emplear energía de la batería, usamos energía eléctrica para cargar la batería, como ocurre con los celulares? Entonces estamos haciendo un proceso inverso y ahí decimos que hablamos de una disminución de la energía de la carga, porque la energía eléctrica, como el ejemplo que hemos colocado acá, la energía eléctrica se convierte en energía química al cargar la batería. Otro ejemplo es cuando usamos energía eléctrica para convertirla en energía mecánica que hace funcionar un motor. Entonces, en estos dos casos hablamos de una disminución de la energía de la carga, porque no la estamos utilizando para su propósito natural, sino que ya está decayendo, se está empleando para ser transformada en otra forma de energía. Otro ejemplo, el caso de una bombilla eléctrica. Todas las bombillas tienen cierta resistencia y generan energía lumínica. Entonces la corriente pasa a través de ella, hay un proceso por el cual esa energía eléctrica se transforma en energía lumínica, pero hablamos en términos de conservación energética de que hay una disminución, hay una reducción en la energía de la carga, porque estamos hablando de la carga eléctrica. Entonces la carga eléctrica disminuye cuando se transforma en otra o pasa a través de una resistencia que disipa esa carga. Bueno, vamos a ver ahora las convenciones al aplicar la segunda regla o ley de Kirchhoff. De forma general podemos establecer 4 convenciones, las dos primeras relacionadas con el paso de corriente a través de una resistencia y las dos últimas relacionadas con el paso de corriente a través de una FEN. Empecemos analizando las convenciones cuando establecemos un flujo de corriente a través de una resistencia. Pero antes debemos tener presente que, como ya analizamos para toda malla o trayectoria cerrada, vamos a establecer un flujo general de corriente. Listo. Lo establecemos en el sentido de las manecillas del reloj, como ya lo hemos hecho. Por lo general se asume así, aunque también se puede analizar para el caso de que ocurra un flujo de corriente en sentido contrario a las manecillas del reloj. Pero vamos a suponer que el flujo de corriente general a través de una trayectoria cerrada lo establecemos primero en el sentido de las manecillas del reloj. O sea, va a haber un flujo estable de corriente en la dirección de las manecillas del reloj. Muy bien. Si establecemos ese flujo de corriente, entonces suponemos primero que ese flujo de corriente, que lo vamos a indicar con una I minúscula para no estarlo escribiendo, se va a dar en el paso de estas dos resistencias hacia la derecha. Entonces vamos a colocar el flujo de corriente I que pasa hacia la derecha, según lo suponemos que se da en el sentido de las manecillas del reloj. Y miren que si giramos de esta forma, va a llegar un punto en que el flujo de corriente tiende como a irse hacia la derecha, pero luego vuelve y baja y continúa su giro, ¿cierto? Muy bien. En el primer caso dice, si se recorre una resistencia en la misma dirección de la corriente, la diferencia de potencial o voltaje que pasa a través de la resistencia es menos I por R. ¿Eso qué quiere decir? Que si ya establecimos nuestro flujo de corriente, pero cuando hacemos el análisis de las corrientes que pasan a través de él, es decir, decimos que hizo 1, la corriente 1
llega a un nodo o pasa por una resistencia y tiene esta dirección, o también puede pasar que I1 tenga esta dirección. Entonces, ¿qué pasa con esa primera convención? Que si tanto el flujo de corriente que establecemos al principio como la corriente que suponemos pasa a través de dicha resistencia están en la misma dirección, es decir, la corriente I mayúscula que pasa a través de ella va en la misma dirección o sentido del flujo de corriente total, entonces decimos que ocurre una caída de potencial o una reducción o disminución en el voltaje que se da por menos I por R. En este caso tenemos entonces que la diferencia de potencial delta de V va a ser igual a la diferencia entre los puntos B y A, es decir, V sub B menos V sub A, y va a ser igual a menos I por R, porque con la consideración que hicimos previamente, cuando una corriente pasa a través de una resistencia tiende a perder energía, o sea, la carga disminuye por el hecho de que va en la misma dirección del flujo de corriente que se supone inicialmente. Listo. Puede ser un poquito difícil de entender al principio, pero luego con la práctica lo iremos entendiendo. Ahora bien, en el segundo caso, si se recorre una resistencia en la dirección opuesta de la corriente, la diferencia de potencial o voltaje que pasa a través de la resistencia es más I por R. Es decir, si ya establecimos que nuestro flujo de corriente o flujo de carga también se puede denominar así, lo que hay que tener presente es que estamos hablando de corriente eléctrica o de un flujo de cargas eléctricas. Si ya establecimos que el flujo de carga va hacia la derecha, pero la corriente que nosotros suponemos pasa por la resistencia va en sentido contrario a ese flujo de carga, y le indicamos como la corriente I mayúscula, entonces la diferencia de potencial en esta resistencia ya es más I por R. Entonces decimos que la diferencia de potencial delta de V para este segundo caso es igual al voltaje en B menos el voltaje en A, y ya es positivo, es igual a más I por R. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Que en este caso ya no hay una disipación de la carga, ya la corriente que pasa por la resistencia se asume que no está, digamos, perdiendo energía, ¿cierto? Lo más importante es comprender que toda vez que una corriente pasa a través de una resistencia y se da en la dirección del mismo flujo de corriente supuesto a través de la trayectoria cerrada, entonces hay pérdida de energía que se lee o se interpreta a través de la diferencia de potencial. Pero si ocurre lo contrario, es como si le imprimiéramos energía a la resistencia, entonces no está ocurriendo una caída de potencial, una disminución del potencial, sino un aumento del potencial, ¿cierto? Volvemos a repetir con el ejemplo del bombillo. El bombillo es el ejemplo típico de una resistencia donde se evidencia que hay una transformación de la energía eléctrica en energía lumínica. Si analizamos el bombillo desde el punto de vista de la energía eléctrica, hay pérdida de energía eléctrica, ¿cierto? Y esa pérdida de energía eléctrica se traduce en la generación de energía lumínica. Eso es lo que sería el primer caso. El segundo caso sería como lo contrario, como si evitáramos que se perdiera esa energía eléctrica generando un flujo contrario, y es como si se alimentara esa corriente, entonces no habría pérdida, sino antes como una especie de ganancia. Antes de continuar debemos tener presente que en un circuito básicamente, recordemos, hay dos elementos: resistencias y las FEN, las fuentes electromotrices, que son las que generan la diferencia de potencial o voltaje. Al existir esa diferencia de potencial o voltaje es donde ocurre la generación de la corriente eléctrica. ¿Qué es una FEN?
o cómo podemos entender una FEN, básicamente como una pila o una batería. Cuando le colocamos, por ejemplo, una pila a un control remoto, estamos colocándole una FEN, que es lo que nos va a generar la corriente que pasa a través de los circuitos que están en el control remoto. Entonces, por eso analizamos las dos primeras convenciones para las resistencias y las dos últimas convenciones para las FEN, o por ejemplo tipo de FEN, una batería. Bueno, vamos a la tercera y cuarta convención, que ya analizamos las FEN. Debemos tener muy presentes esto. Como convención, la dirección de salida de una fuente de FEN siempre se asumirá desde el lado negativo hacia el lado o polo positivo. Es decir, la salida de la FEN siempre es desde el lado positivo. Vuelvo y repito, es como tener una pila. Entonces vamos a considerar que en una pila, digamos, un esquema básico de una pila sería como el siguiente. Las encontramos en las tiendas. Entonces hay un polo positivo y hay un polo negativo. Entonces, ¿qué vamos a considerar? Que siempre la corriente eléctrica va a fluir o se va a generar saliendo desde el polo positivo. Listo. Pero entonces ahí es donde hablamos de la salida de una fuente de FEN, o sea, de la energía que genera una FEN o batería, siempre desde el lado positivo. Entonces, antes de analizar estas dos convenciones, consideremos cuál es la salida de la energía eléctrica en una FEN, siempre desde el lado positivo, o dicho de otra forma, desde el lado negativo hacia el lado positivo. Entonces colocamos siempre hacia la derecha, en estos dos casos, que se da la salida de la FEN. Claro está que si los polos estuvieran invertidos, o sea, tuviéramos el polo positivo al lado izquierdo y el polo negativo al lado derecho, de esta forma, entonces ¿cuál sería ya la salida de la FEN? Sería hacia la izquierda. O sea, siempre vamos a asumir que la energía eléctrica generada en una FEN es desde el lado positivo, no importa la dirección, si es a la izquierda o a la derecha, hacia arriba o hacia abajo. Lo importante es tener en cuenta que la salida de una FEN o la salida de la energía eléctrica de una FEN es desde el lado positivo. ¿Listo? Entendiendo por dónde es la salida de la FEN, por dónde es la salida de la energía eléctrica de la FEN, ahí sí entramos a analizar estas dos convenciones. La tercera convención dice, si el flujo de corriente recorre una FEN en la dirección de salida de la misma, es decir, desde menos hasta más, la diferencia de potencial o voltaje es más E, porque indica un aumento del potencial. O sea, si nuestro flujo de corriente supuesto va en la misma dirección de salida de la FEN, si el flujo de corriente o carga va en la misma dirección de la salida de la FEN, entonces se dice que la diferencia de potencial o voltaje a través de ella es positivo. Matemáticamente es lo siguiente, que la diferencia de potencial delta de V a través de una FEN va a ser igual a la diferencia de potencial entre los dos puntos V sub B menos V sub A, y que si están en la misma dirección, entonces la diferencia de potencial es más E, o sea, con signo positivo. Ahora vamos a la cuarta convención. Bueno, esto lo vamos a escribir, lo vamos a desplazar para colocarlo hacia el lado izquierdo. De acuerdo, muy bien, aquí lo colocamos debajo. Tenemos entonces la diferencia de potencial cuando el flujo de corriente va en la misma dirección de salida de la FEN es más E. Bueno, y ahora analicemos la cuarta convención. Dice, si el flujo de corriente recorre una FEN en la dirección de salida opuesta, es decir, de más a menos, la diferencia de potencial o voltaje es menos E, porque indica una disminución del potencial. O sea, si el flujo de corriente o de carga supuesto ya va en dirección contraria a la de la salida de la FEN, es decir, si I va hacia la izquierda, I minúscula, y E mayúscula va hacia la derecha, entonces
ya esa diferencia de potencial es negativa. Entonces decimos que delta de V para el cuarto caso es igual a la diferencia de potencial entre los puntos B y A igual a menos E. Podemos comprender estas dos convenciones de acuerdo a la segunda consideración vista anteriormente. La FEN, sabemos, es por ejemplo una batería. Entonces, ¿qué pasa si utilizamos una batería en un control remoto? Entonces la salida de la FEN va en la misma dirección que la de la corriente, que se supone que es el flujo de corriente. Entonces ahí decimos que la diferencia de potencial es positivo. Y la cuarta convención se puede analizar considerando lo que sucede cuando se utiliza la energía eléctrica antes para cargar una batería. O sea, si cargamos una batería, la energía eléctrica que se utiliza se puede decir que se está perdiendo porque se está transformando en otra forma de energía, que es la energía química que se almacena en las baterías. Entonces ahí, cuando cargamos una batería, estamos transformando energía eléctrica en energía química. Entonces ahí es donde ocurre una disminución del potencial. Miremoslo de esta forma. La batería tiende a generar esta salida para la corriente, pero le ingresamos corriente, le ingresamos carga eléctrica. Entonces prácticamente hay una disminución del potencial o de la energía eléctrica que termina circulando. Otra forma de entender estas dos convenciones es simplemente decir o resumir en que desde A hasta B la diferencia de potencial o voltaje va a aumentar porque el flujo de corriente supuesto va en la misma dirección de la salida de la FEN. En cambio, de B hasta A la diferencia de potencial va a tender a disminuir porque el flujo de corriente va a ir en una dirección contraria a la dirección de salida de la FEN. Bueno, ya otras consideraciones que las vamos a mencionar muy importantes son las siguientes, y es que en los ejemplos se suele suponer que los circuitos han alcanzado lo que se denomina condiciones de estado estacionario. Y la condición de estado estacionario es básicamente suponer que las corrientes en las diversas ramas o trayectorias, luego de ser generadas, alcanzan un valor constante. Es decir, vamos a considerar que una determinada corriente que pasa por una rama o trayectoria va a presentar un valor constante en el tiempo. Eso es condición de estado estacionario. Otro aspecto a considerar en los ejemplos es que si se incluye un capacitor como un elemento en una de las ramas, es decir, además de resistencias y FEN, tenemos también un capacitor, este va a actuar como un circuito abierto. Esto es, la corriente en la trayectoria o malla donde se encuentre un capacitor será igual a cero, es decir, no va a permitir el flujo de corriente eléctrica, siempre que se consideren condiciones de estado estacionario. Entonces, la presencia de un capacitor hace que en la trayectoria o malla donde él se encuentre no haya corriente o la corriente sea cero. También es importante tener en cuenta que al considerar un circuito que tiene varias trayectorias cerradas o mallas, se deben primero asignar símbolos y direcciones a las corrientes en las diversas ramas o trayectorias que sigan estas. Eso lo analizaremos en el ejemplo a continuación. Otro aspecto es que las reglas de Kirchhoff se aplican para obtener ecuaciones lineales que contengan a las corrientes desconocidas, o sea, las corrientes que vamos a hallar. Y es importante ajustarse a las direcciones que se suponen para las corrientes. El número de ecuaciones lineales independientes debe ser por lo menos igual al número de incógnitas, eso lo sabemos del álgebra, ¿cierto? Para poder obtener una solución completa. O sea, solo tenemos una solución completa si el número de ecuaciones es igual al número de incógnitas. Y por último, en un problema numérico particular, si nos da una respuesta negativa en una o más de las corrientes que suponemos inicialmente, eso nos indica que tienen la dirección opuesta a la que se ha supuesto. O
sea, si al final obtenemos un valor para una corriente y nos da negativa, eso quiere decir que la dirección que hemos supuesto para ella es la contraria. Eso es lo único que va a indicar, no que el problema esté malo, solamente que la dirección va a ser contraria a la que se supuso para resolver el problema. Bueno, luego de estas consideraciones vamos a resolver un ejemplo sobre las reglas de Kirchhoff. Para entender estas reglas, las consideraciones y las convenciones sobre las mismas. Bueno, vamos a resolver el presente ejemplo sobre las reglas de Kirchhoff. Dice lo siguiente: se tiene un circuito eléctrico con dos resistencias y dos fuentes de Fenn. ¿Cómo se ilustra en la figura? Determinar el valor de la corriente en el circuito. Vemos que tenemos un circuito con dos Fenn. Podemos pensar esas dos Fenn como si fueran dos pilas, ¿cierto?, dispuestas en las posiciones indicadas. Entonces, además de estas Fenn tenemos dos resistencias. Miremos que cada Fenn tiene un polo positivo y un polo negativo, o bueno, un lado negativo y un lado positivo, como se quiera indicar. De entrada, pues hay que indicar cuál es el flujo de carga. Vamos a suponer que la carga va a fluir en la dirección de las manecillas del reloj, I minúscula, como la hemos descrito previamente. Entonces vamos a decir que la carga va a estar fluyendo de forma general a través del circuito en esta dirección, en la dirección de las manecillas del reloj. Tenemos los puntos A, B, C y D. O sea, tenemos un circuito con una sola malla. Y como tenemos dos fuentes de Fenn, es lógico tener presente que cada una va a tener una salida. O sea, a partir de cada una de ellas va a salir corriente. Vemos que tenemos que suponer, o más bien debemos considerar cuál es la salida de cada una de las Fenn. La primera Fenn, que podemos indicar como E1, tiene entonces una salida izquierda a derecha. Recordemos que para una Fenn su salida siempre es desde el lado positivo. Entonces esta Fenn E1 va a tener una salida desde el polo positivo hacia la derecha. Y la segunda Fenn también sale hacia la derecha, pero es porque hacia la derecha también nos encontramos con el polo positivo de dicha Fenn. Entonces E2 tiene esta salida. Es muy importante tener en cuenta dónde se da la salida de la Fenn, como ya veremos. Habíamos mencionado que debemos obtener un conjunto de ecuaciones lineales, mediante las cuales podamos determinar los valores de las corrientes que pasan a través de cada una de las ramas o trayectorias en el circuito eléctrico. Entonces vamos a establecer qué ecuaciones lineales obtenemos. Otro aspecto muy importante es que, aunque es un circuito eléctrico con una sola trayectoria cerrada, vemos que se genera cierta dificultad al tener dos fuentes de Fenn. No es un circuito sencillo realmente. O bueno, para efectos prácticos de aplicar las reglas de Kirchhoff sí, pero para aplicar simplemente la ley de Ohm no basta. O sea, no es sencillo, porque tenemos dos fuentes de Fenn. Bueno, vamos a establecer entonces qué ecuaciones obtenemos. Analizando primero cada una de las ramas. Analicemos primero la rama que va desde el punto A al punto B. Desde A hasta B, ¿con qué nos encontramos? Con la Fenn número 1, indicada por E1. Y vemos que el flujo de corriente I va en la misma dirección que E1. Miremos que si damos aquí la vuelta, I minúscula, el flujo de corriente total va en la misma dirección que E1. Por tanto, como hemos dicho en las convenciones, de acuerdo a la convención número 3, en este caso la diferencia de potencial es positiva. Entonces escribimos como más E1 y va a ser igual al valor positivo de esa Fenn, es decir, más 6 voltios. Listo, si seguimos con nuestro recorrido, ahora de B a C, ¿con qué nos encontramos? Con que hay una resistencia R1 de 8 ohmios.
Bueno, y algo muy importante que nos faltó indicar es que aunque hay una sola corriente, o sea, hay un flujo de carga, listo, estacionario, y vamos a decir que hay una corriente I que pasa a través de dicho circuito, I mayúscula. Esa corriente I, entonces, en este caso, vemos que va en la misma dirección del flujo de carga. Cuando tenemos ya varias trayectorias cerradas, se da el caso en que una determinada corriente I, digámosla como I sub I, puede ir en sentido contrario al flujo de carga supuesto. Por ejemplo, el flujo de carga puede ir hacia la izquierda, I minúscula, y la carga para una rama o trayectoria puede ir hacia la derecha. En este caso, pues como solo tenemos una trayectoria cerrada, la corriente I mayúscula va en la misma dirección que el flujo de carga. Y cuando la corriente I llega al punto B y continúa hacia el punto C, es decir, se mueve hacia abajo, vemos que el flujo de carga, por el sentido que le indicamos o hemos supuesto desde el principio, también va en la misma dirección. Por tanto, de acuerdo a la convención vista previamente, la convención número 1, aquí ocurre una caída de potencial o de voltaje. Cuando la corriente I que pasa por una resistencia va en la misma dirección que el flujo de carga supuesto, entonces ocurre una caída o una disminución del potencial, porque esa energía se transforma en otra a través de esa resistencia, como ocurre en un bombillo que transforma energía eléctrica en energía lumínica, y la escribimos como menos I por R sub 1, o sea, la corriente I que pasa por esa rama, I mayúscula, por el valor de la resistencia en dicha rama, en este caso R1. En valores o en términos numéricos, eso es igual a menos I mayúscula por el valor de R1, que son 8 ohmios. Vamos a acomodar un poco estas ecuaciones hacia la izquierda para que nos dé espacio para escribir las demás. Ya hemos analizado la rama o trayecto desde el punto A al punto B y del punto B al punto C. Ahora, ¿qué ocurre en C y D? En este tramo, en esta trayectoria, desde C hasta D, vemos que el flujo de corriente supuesto, dado en el sentido de las manecillas del reloj, al establecerse de esta forma, va en sentido contrario a la dirección de la segunda FEN, porque el flujo de corriente va en ese sentido, hacia la izquierda, mientras que el flujo de salida de la segunda FEN va hacia la derecha. De acuerdo a la convención número 4, tenemos entonces que de C hasta D, la caída de potencial en esta FEN, en la FEN número 2, es negativa, porque el recorrido que hace el flujo de carga es en sentido contrario al de la salida de la FEN, que debe ser hacia la derecha. Luego tenemos menos E sub 2, ¿y cuánto vale sub 2? 12, entonces nos queda menos 12 voltios. Eso es muy importante tenerlo presente. Miremos que los dos valores defendieron diferente por el flujo de carga supuesto, la dirección y sentido del flujo de carga supuesto. Muy bien, y eso es lo que ocurre en el trayecto de C a D. Ojo que se analiza es la dirección y sentido del flujo de carga a través de la trayectoria, porque puede darse el caso que la corriente I que pase a través de esa trayectoria I mayúscula puede ir hacia la derecha o hacia la izquierda según el sentido que se suponga inicialmente. Recordemos que no solo se aplica la segunda ley de Kirchhoff, también la primera. Entonces va a haber corrientes que se dividan en dos o en tres. Por ejemplo, una corriente I que se divida en una corriente I sub 1 y una corriente I sub 2. Bueno, muy bien. Y ahora, ¿qué ocurre en el tramo del punto D al punto A? De D hasta A. De D hasta A nos encontramos con otra resistencia, la resistencia número 2. Y la corriente I mayúscula
que pasa a través de estos tramos, vemos que del punto C al punto D se mueve hacia la izquierda y luego del punto D al punto A sube hacia el punto A. Entonces la corriente I mayúscula va en la misma dirección que el flujo de carga supuesto para todo el circuito, I minúscula. Luego ocurre una caída del potencial, como ya lo dijimos para la trayectoria de B a C. Si tanto la corriente supuesta como el flujo de carga van en la misma dirección, entonces ocurre una caída de potencial, de acuerdo a la convención número 1, y esto lo escribimos como menos I mayúscula por el valor de la resistencia, en este caso la resistencia 2. Y eso es igual a menos esa corriente I por el valor de 10 ohmios. Bueno, vamos a escribirlo más abajito porque ahí no nos da el espacio. Igual a menos I por 10 ohmios. Bueno, como este es el primer ejemplo, pues se analiza o lo estamos analizando por cada trayecto del circuito. Pero aquí se podría sacar de una vez una sola ecuación. ¿Cómo así que una sola ecuación? Pues aplicando la segunda ley o regla de Kirchhoff. ¿Qué nos dice esa segunda ley o regla de Kirchhoff? Que la suma de las caídas de potencial, la suma de delta V sub I a lo largo de una trayectoria cerrada de un circuito va a ser igual a 0. ¿Esto qué quiere decir? Que todos estos valores que hemos obtenido se pueden sumar porque están en una misma trayectoria cerrada y podemos igualarlos a 0. Es decir, la carga, así como gana a lo largo de la trayectoria, también pierde. ¿Qué ecuación obtenemos entonces? Aquella correspondiente a la suma de las caídas de potencial en cada rama o trayectoria que hemos analizado. Entonces de A hasta B escribimos más 6 voltios. Luego de B hasta C menos I por 8 ohmios, lo cual también podemos escribir como menos 8 ohmios por I, porque el orden de los factores no afecta el producto. Ahora sumamos la caída de potencial desde C hasta D, que es menos 12 voltios. Luego escribimos menos 12 voltios. Y ahora la caída de potencial desde D hasta A, que es menos I por 10 ohmios, por lo que es lo mismo menos 10 ohmios por I. Todo esto igualado a 0 de acuerdo con la segunda ley de Kirchhoff. Algo muy importante a tener en cuenta, no aplicamos la primera ley de Kirchhoff por lo siguiente, solo tenemos una corriente I mayúscula. Si tuviéramos dos corrientes, sí sería necesario para tener dos ecuaciones con dos incógnitas. Por tanto, en este caso solo nos basta con la segunda ley de Kirchhoff para obtener una ecuación lineal y de ella despejar la variable que nos interesa, que es la corriente I, que pasa a través de todo el circuito. Bueno, para simplificar vamos a omitir estas unidades de voltios y de ohmios. Entonces vamos a dejar solo los valores numéricos y al final colocaremos para el valor obtenido las unidades de amperios que corresponden a las unidades de la corriente eléctrica. Escribimos esta ecuación entonces como 6 menos 8 por I menos 12 menos 10 por I igualado a 0. Sumamos los términos independientes, o sea los valores numéricos. 6 menos 12 nos da menos 6. Listo. 6 menos 12 nos da menos 6 y tenemos menos 8i menos 10i nos da menos 18i y es igualado a 0. Podemos multiplicar a ambos lados por menos 1, o sea, el lado derecho y el lado izquierdo por menos 1 para volver todos estos valores positivos, con lo cual nos queda la siguiente ecuación: 6 más 18 por i igual a 0. Ahora si despejamos i, tenemos 6 que suma al lado izquierdo pasa a restar al lado derecho, por tanto en el lado izquierdo nos queda 18 por i igual a menos 6. Y dividimos entonces para obtener el valor de i.
como igual a menos 6 sobre 18 en unidades de amperios. Y eso lo vamos a simplificar. Podemos sacar sexta de cada uno de esos valores, es decir, menos 6 dividido 6 nos da menos 1 sobre 18 dividido 6, lo que nos da 3 en unidades de amperios. Podemos dejarlo así en forma fraccionaria o también calcular el valor, que nos daría un valor numérico periódico, decimal periódico, y igual a menos 0,333, bueno, y así se repite sucesivamente, el cual también podemos escribir como 0,3 con un gorrito arriba que indica que ese número se va a continuar repitiendo en forma periódica e infinita. Bueno, y ese signo negativo, ¿qué quiere decir? Lo único que quiere decir ese signo negativo es que la dirección supuesta inicialmente para la corriente I mayúscula no es la que debe ser, sino la contraria, es decir, que la dirección de la corriente I no debe ser aquella que se da en la misma dirección del flujo de la carga, sino que sea al contrario, o sea que I realmente, si lo analizamos desde la trayectoria A hasta B, no va hacia la derecha, sino que va hacia la izquierda. Lo voy a colocar con otro color para entenderlo mejor. ¿Listo? O sea que la corriente I realmente va a hacer este recorrido, contrario al que hemos supuesto. Eso es lo que quiere decir ese valor negativo, no que esté malo el ejercicio, sino que realmente la corriente I mayúscula no tiene la dirección y sentido que se supuso inicialmente o que se consideró, sino que tiene una dirección y sentido contrario. Listo. Recordemos, estamos indicándola con este color verde clarito para diferenciarla. De esta forma entonces concluimos la presente lección. Te invito a que sigas estudiando con nuestras lecciones, a darle me gusta a este video tutorial y a suscribirte a nuestro canal Aula Más, tu canal para aprender más.